ustedes al curso de delitos electorales. En primer lugar, voy a presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros la licenciada Alejandra Burciaga, Procuradora Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. En representación del Contralor del Estado, el licenciado Raúl Moreno Breceda. En representación del doctor Apolonio, el licenciado Jorge Antonio Bracho, consejero de la Judicatura. La licenciada Rosanelli Ramírez Martínez, subdelegada de la Semarnat. La contadora pública Claudia Quintana, subcontralora municipal. El licenciado Manuel de Jesús Ortiz Hilerio viene en representación del delegado de Medio Ambiente. El licenciado Juan Antonio Rivera viene en representación de la presidenta del DIF municipal. El licenciado Juan Enrique Cato Rodríguez, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. El licenciado Francisco Javier González Pérez, consejero electoral y presidente de la Comisión de Capacitación. La licenciada Anabel Cuevas, directora jurídica, viene en representación del delegado de la sede Sol. El rector de la Universidad de la UPD. La licenciada Yadira de San Martín Villaluna, representante de la directora del Instituto de las Mujeres, del Instituto Estatal de las Mujeres. La licenciada Emma Elena Rodríguez da la representación del presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Durango. Les pido una disculpa si omití el nombre de alguno de los presentes. Están también con nosotros los consejeros electorales del INE, consejeros del Consejo Municipal de Durango, observadores electorales, personal del Instituto Nacional Electoral y pues bienvenidos sean todos ustedes. Voy a invitar al presidente del Consejo General del IEPC, el licenciado Enrique Cato, para que nos dé las palabras de bienvenida. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es muy importante que ustedes estén presentes y que sean testigos de estos eventos que dan a la sociedad mayor información, datos, herramientas y conocimientos para estar al pendiente de la prevención de los delitos electorales y de la forma en la que podemos detectarlos. Hoy en día, el Instituto Electoral se ubica como una institución dispuesta a trabajar con la sociedad desde todos los aspectos posibles. Nada menos, hoy mismo nos reunimos con los directivos de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango para llevar a nuestros jóvenes información sobre sus derechos. Les queremos llevar un mensaje muy importante y es el que tiene que ver con que son ellos los que deciden con sus acciones diarias la manera en la que la democracia se desenvuelve en nuestra comunidad. Es de vital importancia que reconozcamos
en las próximas elecciones del 5 de junio el momento en el que todos nos manifestemos, pero no hay que olvidar que todos los días son buenos para ejercer los valores de la democracia, como la tolerancia y el respeto, entre otros. Y hoy, en este significativo evento en el que seguimos y seguiremos trabajando en la capacitación, en la prevención de delitos electorales, en conjunto con nuestros amigos de la FEPADE, que amablemente nos han hecho el favor de estarnos siempre acompañando en todas nuestras actividades. Quiero aprovechar estos momentos para decirles que en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estamos haciendo las cosas de una manera diferente. Mis compañeros consejeros electorales, a los que saludo con mucho gusto, y a todo nuestro personal, nos hemos enfocado únicamente en servirles a ustedes. Hemos dejado atrás muchas situaciones para estar enfocados únicamente en que ustedes salgan este próximo 5 de junio de manera libre y secreta a manifestar en las urnas su decisión. Eso es en lo que en estos momentos nos mueve el decirles que vamos juntos en este proceso electoral y que cuentan con todo el respaldo y el apoyo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para ejercer su derecho. No renunciemos a la oportunidad de decidir. Al contrario, hagamos que nuestro poder de elección sea lo que predomine. Por su atención, muchas gracias, y sin más preámbulo, quiero dar paso a los especialistas en el tema para que nos ilustren con sus conocimientos. Muchas gracias. También quiero hacer mención que se encuentran entre nosotros representantes de los partidos: Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, el PRI, el PAN y el Partido Duranguense. Les voy a pedir que le demos un fuerte aplauso a ellos. Le voy a ceder el micrófono a la licenciada Gabriela Veloz Sandoval. Ella viene de la FEPADE, y también la licenciada María Fernanda Cruz Rangel. Bienvenidas. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos su presencia en esta tarde de sus labores, que nos platican que todavía estaban trabajando, pero hoy van a salir un poquito más tarde por el curso. A nombre del doctor Santiago Nieto Castillo, fiscal especial, les agradecemos mucho el que estén aquí con nosotros en este curso, en esta plática sobre delitos electorales. Va a haber dos partes de la capacitación del curso, en el cual la primera parte no deja de ser importante, de saber un poquito más de la Fiscalía, y la segunda parte la lleva a cabo mi compañera, la licenciada Fernanda Cruz Rangel, y pues ha sido el inicio al curso. Como parte de los objetivos estratégicos, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se ha preocupado por mantener la presencia en los estados de la República Mexicana. Ha buscado crear actividades de vinculación directa con los órganos públicos locales, como encargados de la organización de las elecciones en su entidad federativa. Se ha trabajado en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil como parte del acercamiento con la ciudadanía. La FEPADE ha definido actividades con los órganos electorales y los organismos de la sociedad civil por medio de la Dirección de Vinculación con órganos electorales y organismos de la sociedad civil. Se ampliará el reconocimiento de la Fiscalía Especializada para impulsar la difusión de las actividades de prevención, persecución e investigación que realiza la Fiscalía, y así reforzar estas estrategias. Gracias. Pues bueno, la Fiscalía, primeramente sabemos que es una institución encargada de procurar justicia en materia penal electoral, previene, investiga y persigue los delitos electorales. Cuando surge la Fiscalía,
surge a partir de la reforma constitucional del año de 1994. En sesión del entonces Instituto Federal Electoral se convoca por parte del doctor Jorge Carpizo MacGregor a un acuerdo con partidos políticos a efecto de brindar de mejor forma el proceso electoral. Para el caso específico, en materia penal electoral, se plantea la necesidad de que hubiera un órgano encargado de prevenir, perseguir e investigar los delitos electorales. En ese año se establece con una naturaleza permanente y su objetivo era muy simple, era revisar una serie de conductas delictivas que tenían que ver básicamente con la jornada electoral. La misión de la Fiscalía es, como ya lo dijimos, prevenir, perseguir e investigar los delitos electorales para garantizar la libertad de voto, generar seguridad, generar certeza jurídica, equidad en la contienda y paz social en los procesos electorales. Su visión es ser una institución altamente eficiente en la procuración de justicia penal, electoral federal, con autonomía técnica y operativa, de referencia mundial al servicio de la ciudadanía que contribuya a la consolidación de la democracia. A lo largo de los 20 años de la Fiscalía Especializada, ha habido 10 fiscales, los cuales los primeros fueron nombrados por el artículo 6 bis del reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en donde decía que al frente de la Fiscalía habría un fiscal especial que sería nombrado por el Presidente de la República a propuesta del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral. A diferencia del actual fiscal, el doctor Santiago Nieto Castillo fue nombrado por 2/3 partes del Senado de la República. Así viene la reforma político-electoral en el año 2014. El 10 de febrero se publica en el Diario Oficial de la Federación, en donde se expiden 3 importantes leyes: la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley General de instituciones y procedimientos electorales, la Ley General de partidos políticos, en la cual se reforma la Ley General de sistemas de medios de impugnación en materia electoral. En esta reforma político-electoral se transforma el Instituto Federal Electoral, se transforma el Instituto Nacional Electoral, se crea la Fiscalía General de la República en sustitución de la Procuraduría General de la República. Se adelanta del 1 de diciembre al 1 de octubre la toma de protesta del Presidente de la República. Hay candidaturas independientes, se incluye la figura de consulta popular, hay un gobierno de coalición, hay reelección de senadores y de diputados, hay una reelección de legisladores locales y presidentes municipales, hay una paridad de género en candidatos a legislaturas federales y locales, y hay un importante incremento del 2 al 3% de la votación total emitida para que los partidos políticos conserven su registro. Hay instituciones, como todos sabemos, que regulan el proceso electoral, tanto federal como local, en el cual las federales pues es organizado por el INE, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Común de Impartición de Justicia y la FEPADE, que es una procuración, es la que procura la justicia. En el caso de los procesos locales, hay institutos electorales de cada estado, hay fiscalías, no todos los estados, sabemos que no los estados tienen fiscalías, y en este caso hay una fiscalía general
y en el caso del tribunal de la impartición de justicia hay un tribunal electoral. Sabemos que viene un proceso importante el 5 de junio y es importante saber, ya viene la segunda parte de los delitos electorales sobre el proceso electoral que habrá en el 2016. Así les hago la palabra a mi compañera, la licenciada Fernanda Rangel. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, me gustaría iniciar, perdón que no me suba, el motivo de que me quede aquí abajo es para que todos participemos en el curso. Me gustaría iniciar esta plática con un principio jurídico que nos dice: la ignorancia de la ley no nos exime de su cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que nosotros desconozcamos lo que establecen nuestras leyes no quiere decir que no vamos a ser acreedores a sanciones. Entonces, en este sentido, vamos a regresar un poquito al tema de las instituciones electorales, porque es importante que sepamos bien. Desafortunadamente hay mucha confusión. A nosotros en Tepal a veces nos hablan para denunciar un delito y resulta que es meramente administrativo, que la competencia es del Instituto Electoral y no de Tepal. Entonces, por eso es importante saber qué hace cada institución. A nivel federal tenemos la famosa REAL Electoral, que es Instituto Nacional Electoral, con la reforma política electoral de 2014, de IFE pasó a INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la FEPAD. ¿Qué hace cada una de las instituciones? Bueno, el INE organiza las elecciones, por tanto sería materia administrativa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve las impugnaciones, en dado caso de que se presente. Es materia jurisdiccional. Y la FEPADE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, depende de la PGR, tiene un carácter de subprocuraduría. Y la FEPADE investiga y persigue delitos electorales, materia penal electoral. Así es. Entonces, estas son nuestras instituciones a nivel federal. A nivel local, ustedes también cuentan con instituciones electorales. Está el IEPC, Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Durango. Después, el Tribunal Electoral del Estado de Durango. Y quien investiga y persigue los delitos electorales, la Fiscalía General, una agencia del Ministerio Público a través de la Fiscalía General. Los fundamentos, bueno, el INE tiene su fundamento en el artículo 41 constitucional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, artículo 99 de la Constitución Federal, y la FEPADE, artículo 102 constitucional. Vamos entonces a iniciar con el siguiente tema, que es el proceso electoral. Este año van a llevar a cabo elecciones locales. Hay años en los que se llevan elecciones concurrentes. ¿Qué quiere decir? Que se llevan elecciones locales y federales. Pero este año en su estado van a llevar elecciones locales. ¿Qué es el proceso electoral? Bueno, el proceso electoral es el conjunto de actos llevados a cabo por ¿quiénes? Ciudadanos, ¿quiénes? Autoridades electorales y partidos políticos. Así es, gracias. Que tienen como finalidad renovar los poderes ejecutivo y legislativo. Entonces, proceso electoral son todos aquellos actos ordenados en la Constitución y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde participan ciudadanos, autoridades electorales y partidos políticos con el fin de renovar los poderes ejecutivo y legislativo. El proceso electoral se conforma de 3 etapas: preparación de la elección, jornada electoral y resultados y declaraciones de validez. La preparación de la elección. Esta etapa inicia con la primera sesión que celebra el Consejo General y concluye al iniciarse la segunda etapa, que es la etapa de jornada electoral. Este año ya iniciaron proceso electoral. La ley es muy clara, nos dice la primera semana de octubre del año previo a la elección.
Entonces ustedes iniciaron el proceso electoral, si no mal recuerdo, el 7 de octubre del 2015. Jornada electoral. La jornada electoral entonces inicia a las 8 horas del primer domingo de junio. Ahí hubo reforma. Anteriormente era de julio. Y concluye con la clausura de la casilla. Y posteriormente se da la siguiente etapa, que es la etapa de resultados y declaraciones de validez de la elección. Esta etapa inicia con la revisión de los paquetes electorales y concluye con la declaración de validez, o bien con la resolución que emite el tribunal en dado caso de haberse presentado impugnaciones. Por eso les decía que es muy importante que sepamos cuáles son las funciones de cada una de las instituciones. Siguen. Ay, me diste. ¿Alguien que por favor pueda ayudar a leer qué es precampaña electoral? Sí, gracias. Precampaña electoral, artículo 176 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Durango. Así es. Primero, para los fines de la presente ley se entenderá por primera, precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido. ¿Me puede ayudar a leer qué es campaña electoral, por favor? Artículo 191. La campaña electoral para los efectos de esta ley es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. Muchas gracias. En términos generales, ¿cuál será la diferencia entre la precampaña y la campaña electoral? La precampaña electoral es una elección interna. La campaña electoral, entonces, es una elección externa. La precampaña es elegido por militantes del partido político. La campaña electoral, por todos los ciudadanos. La precampaña, la finalidad es que de ahí salga un candidato. Y la campaña electoral ya sería un servidor público. Básicamente esas son las diferencias entre las precampañas y campañas electorales. Repito, precampaña es una elección interna, campaña elección externa, precampaña elegido por militantes de partidos políticos, campaña por los ciudadanos, precampaña la finalidad es que salga un candidato y la campaña electoral un servidor público. Estos son los cargos que se van a elegir este año en toda la República. Estamos hablando de 965 ayuntamientos. Bueno, para empezar son 13 entidades federativas las que van a llevar a cabo elecciones locales. Entre ellas, solo Baja California no va a elegir gobernador. De ahí en fuera, las otras 12 van a elegir gobernador. Son 965 ayuntamientos, 239 diputados por mayoría relativa, 149 por representación proporcional. Y bueno, ahora con la reforma política de la Ciudad de México, también se van a elegir 60 asambleístas constituyentes. Entonces eso nos da un total de 1.425 cargos a elegir de este año. En el estado de Durango, 39 ayuntamientos, 15 diputados por mayoría relativa, 10 diputados por representación proporcional y el gobernador. En total, 65 cargos que van a elegir este año. El ayuntamiento, así es. Ahora vamos con el tema de los delitos electorales. ¿Qué es un delito? Porque infringe la ley. ¿Perdón? Porque infringe la ley. Así es muy sencillo. El Código Penal Federal, en su artículo 7º, nos dice que delito es toda acción u omisión que sancionan las leyes penales. Así muy sencillo. Entonces, si delito es la acción u omisión que sancionan las leyes penales, ¿qué es un delito electoral? Delito electoral es el acto o omisión que pone en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral, que pone en peligro las características del voto.
¿Cuáles son las características que debe reunir el voto? Universal, libre, secreto, personal, directo e intransferible. Así es, son 6 características que debe reunir el voto: universal, libre, secreto, personal, directo e intransferible. Entonces, un delito electoral son todos aquellos actos que ponen en riesgo esas características. Vamos a hablar de la competencia de la FEPADE. La FEPADE investiga y persigue delitos electorales. ¿Pero en qué momentos es competente la FEPADE? La FEPADE de cajón va a ser competente en elecciones federales, es decir, cuando se elijan los cargos de presidente de la República, senadores y diputados federales. Para esas elecciones siempre va a ser competencia de la FEPADE. Pero la FEPADE también cuenta con competencia en procesos electorales locales. Pero en esos procesos locales, solamente en algunos casos. El primero, cuando se recoge la credencial del elector, es competencia de FEPADE. Ahorita vamos a explicar cada uno de los supuestos. El segundo, cuando se altere el registro federal de electores. El tercero, cuando quien cometa el delito sea un servidor público federal. El cuarto, cuando el Instituto Nacional Electoral organiza la elección. Y el quinto, cuando los delitos cometidos en el extranjero con fines en territorio nacional. Entonces, la FEPADE es competente en 3 elecciones: presidente de la República, diputados federales y senadores. Pero también tiene competencia en elecciones locales. ¿En qué casos? Cuando se recoja la credencial del elector, cuando se altera el registro federal de electores, cuando quien comete el delito sea un servidor público federal, cuando se utilicen recursos públicos federales y cuando el INE organice la elección. En esos casos, automáticamente, aunque sea una elección local, es competencia de FEPADE. ¿Cuáles son las características de los delitos electorales? Bueno, los delitos electorales se persiguen de oficio. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos lo puede hacer saber a la autoridad competente. Los delitos electorales no son graves y se consideran dolosos. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto tiene pleno conocimiento de su actuar. Los delitos electorales tienen sujetos activos. ¿Cuáles son estos sujetos activos? La Ley General en materia de delitos electorales nos habla de cualquier persona, funcionario electoral, funcionario partidista, ministro de culto religioso, candidatos electos, exmagistrados electorales. Aquí ustedes, ¿en qué supuesto encuadrarían? ¿Cuántos servidores públicos tuviste? Servidor público, cualquier persona, funcionario partidista, exactamente. Ejemplo, yo soy servidor público, pero también soy ciudadana. Entonces yo ahí puedo encuadrar tanto en cualquier persona como en servidor público. Hay que tener en cuenta en qué momento tenemos la camiseta de ciudadano y en qué momento tenemos la camiseta de servidor público. Vamos a empezar ya con los delitos. Artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales. Se impondrá de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien. ¿Qué quiere decir? Aquí quién es el sujeto activo. Cualquier persona. O sea, aquí encuadramos todos. Y me gustaría comentarles, la ley de delitos electorales establece penas acumulativas. ¿Qué quiere decir? Que establece tanto días multa como pena privativa de la libertad. En este caso, se impondrá de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley. ¿Cuáles son los requisitos que establece la ley? Gracias. ¿Cuál otro?
mexicano, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Artículo 34 de la Constitución, esos son los requisitos que establece la ley. Aunado a los que establece la ley de instituciones y procedimientos electorales, contar con nuestra credencial de elector, estar inscrito en el Registro Federal de Electores, etc. Si nosotros votamos a sabiendas de que no cumplimos con esos requisitos, estamos cometiendo un delito electoral. Vote más de una vez en una misma elección. No se puede votar más de una vez en una misma elección porque estaríamos cometiendo un delito electoral. Ahora, ¿qué pasa con el proselitismo? Miren, el proselitismo como tal no es delito electoral. Para que haya un delito electoral, tiene que encuadrar una conducta al tipo penal. Y los tipos penales nos establecen circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces el proselitismo es muy claro. Aquí nos dice, comete delito electoral la persona que haga proselitismo ofreciendo objetivamente a los electores el día de la jornada electoral, en el interior de las casillas o en el lugar en el que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido del voto del ciudadano. A veces a nosotros nos llaman para denunciar que están cometiendo delito electoral. Entonces, al momento de que recibimos la llamada, le preguntamos al ciudadano, a ver, dígame, ¿cuál es el delito? No, es que están haciendo proselitismo. Le digo, bueno, está bien. Les empezamos a preguntar a los ciudadanos y resultó que no es el día de la jornada electoral. Por tanto, efectivamente hay un periodo que llamamos veda electoral, que la veda electoral se habla de los 3 días antes de la jornada electoral, y el día de la jornada electoral ya no se puede hacer ningún acto proselitista. Pero para que sea delito tiene que encuadrar perfectamente la conducta al tipo. Entonces, en este caso, ¿habría delito electoral? No, porque simple y sencillamente no es el día de la jornada electoral. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa con el fin de orientar el sentido del voto del ciudadano. Aquí es muy común, desafortunadamente, que nos hablen para denunciar que están ofreciendo láminas, techos, pisos, a cambio de que voten por X o Y partido político. Es importante hacerlo de conocimiento de las autoridades. Como bien lo dijimos, cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos lo puede hacer saber a la autoridad. Organiza la reunión o el traslado de votantes el día de la jornada electoral con el fin de incluir el sentido del voto. Eso es lo que comúnmente llamamos el acarreo de votantes. Y como bien dijimos, los tipos penales nos establecen circunstancias de modo, tiempo y lugar. Aquí nos dice el día de la jornada electoral con el fin de incluir en el sentido del voto. O sea, el famoso, por así decirlo, el famoso aventón a la casilla, ahí no estamos hablando de un delito electoral. El delito electoral se constituye cuando se esté tratando de incluir en el sentido del voto del ciudadano. Y bueno, obviamente el día de la jornada electoral. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales. Vamos entonces, estas hipótesis normativas que ahorita vimos, recuerden que el sujeto activo es cualquier persona. Ahora vamos con delitos electorales que cometan los servidores públicos. Si se fijan, la pena es mayor. Perdón, ahorita. Se impondrá de 200 a 400 días multa y prisión de 2 a 9 años. ¿Quién es un servidor público? Ajá. Efectivamente, muchas gracias. El artículo 108 constitucional nos establece que servidor público es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública
de los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Ese es servidor público, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública de los 3 niveles de gobierno. Comete delito electoral el servidor público que condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras en favor de un partido político candidato. Aquí desafortunadamente nos hablan para comentarnos, para denunciar que están condicionando el programa 70 y más a cambio de que voten por X o por Y partido político. Anteriormente, antes de la reforma política electoral del 2014, solamente para que cuadrara la conducta, quien tendría que condicionar el programa del servidor público. Pero a raíz de la reforma política electoral, ya cualquier ciudadano que condicione un programa en favor de un partido político candidato comete un delito electoral. Siguiente. Destine, utilice o permita la utilización de manera ilegal de bienes, fondos o servicios al apoyo de un partido político candidato. No se puede, este es el famoso desvío de recursos. Y aquí es donde les decía, si son recursos federales, automáticamente la competencia es de la CEPAL. Si son recursos locales, va a ser la agencia del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado. Gracias. No se puede desviar los recursos públicos. ¿Cuáles serían? Equipos, inmuebles, vehículos. Y miren, es muy común que en los cursos me pregunten, ¿qué pasa si yo, servidor público, tengo mi vehículo particular y no me doy cuenta, voy manejando y tengo me pegan la calcomanía de X partido político? Entonces yo entro a la institución, ya soy servidor público, entro a la institución con la calcomanía. ¿Ahí estaría cometiendo un delito electoral? ¿Alguien quiere...? Yo considero que sí, porque está induciendo el voto a favor de él. Digo, si ya entró al estacionamiento donde él trabaja, pero lleva propaganda. Bueno, es mi punto de vista. Claro. Entonces, sí. Okay. Usted dice sí y alguien que diga que no, ¿por qué? Yo digo Ok. Ok. Efectivamente, miren, ahí no se estaría encuadrando el delito electoral, porque estamos hablando de un bien particular. No obstante, hay que tener mucho cuidado, porque como servidores públicos no solamente podemos cometer delitos electorales, sino también incurrir en responsabilidades administrativas. Entonces, no hay delito electoral, pero si está en nosotros, hay que tener mucho cuidado para no incurrir en una responsabilidad administrativa. Inmuebles. ¿Qué pasa con los inmuebles? Porque hemos visto que en ocasiones prestan la explanada del gobierno para hacer un acto de campaña. ¿Está permitido? ¿Sí? ¿Y no estaríamos aquí desviando un...? ¿Perdón? La ley nos permite previa solicitud. Así es, efectivamente. Sí está permitido siempre y cuando se realice la solicitud y que sea de igual para todos los partidos políticos. O sea, que no se incline por X o por Y partido político. Sí está permitido. Los equipos. ¿Quién lo autoriza? ¿Perdón? Por decir, se hace la solicitud y ¿quién autoriza? En este estado del gobierno. El gobierno del que está En el este caso, gobierno. perdón. Ajá. Así es. Pero siempre y cuando cualquier candidato, cualquier candidato que lo solicite, se le debe prestar a todos, que sea por igual. No prestárselo nada más al partido X o al partido Y, a todos los partidos políticos. Así es. Equipos, tengan mucho cuidado, no se pueden prestar las impresoras, laptops, ¿qué más? Hasta las copiadoras, al apoyo de un partido político candidato. Tengan mucho cuidado. Igual los vehículos institucionales,
pueden prestar al apoyo de un partido político candidato, porque estaríamos encuadrando esa conducta de este tipo penal. Y recuerden que es mayor la pena cuando el sujeto activo es un servidor público, un ciudadano. Siguiente, por favor. Proporciona apoyo o presta algún servicio a algún precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados usando el tiempo correspondiente de labores. Hace rato me comentaba un compañero del curso, me hizo una pregunta y va conforme a este tipo penal. Me pregunta que si un servidor público puede ir a actos de campaña. ¿Sí puede ir? Así es. Efectivamente, antes de ser servidores públicos, somos ciudadanos y por tanto podemos acudir a actos de campaña, pero hay que tener en cuenta en qué momento tenemos la camiseta de ciudadano y en qué momento tenemos la camiseta de servidor público. Fuera de nuestro horario laboral, por supuesto que podemos ir a actos de campaña de algún partido político. Y de manera libre. Y de manera libre, exacto. Me gustaría comentarles, a raíz de esta reforma que hubo, anteriormente en el código, anteriormente los delitos electorales, bueno, sigue estando el título 24 del Código Penal Federal, que se denomina de los delitos electorales. Si ustedes se meten al Código Penal Federal, se van a dar cuenta que en la mayoría de los supuestos solamente hablan de que se destine el apoyo al partido político candidato. Entonces, anteriormente no podían encuadrar la conducta si estaban en pre-campaña. ¿Por qué? Porque, como bien les dije, para que sea delito tiene que encuadrar la conducta al tipo penal. Entonces, si nos hablaban, nos decían, es que mis subordinados en tiempo de labores están en pre-campaña. En tiempo de labores está apoyando a X partido político, pues bueno, ahí no encuadraba la conducta porque en el Código Penal Federal solamente hablaba de que sea el apoyo al partido político candidato. Y bueno, sí encuadraba por la parte del partido político, pero lo que voy es que ahora ya con la reforma se añadieron precandidato, coalición, agrupación política o candidato. Licenciada, dígame. Disculpe, retomando un poquito el tema de cuando dijo de un servidor público fuera de tu horario de oficina, asiste a un evento, y si lleva el uniforme, por decir, de X ayuntamiento. No, tengan mucho cuidado, así como cuando entran a la institución, traten de no ingresar calcomanías, plumas, pulseras del partido político, viceversa. Si saben que van a acudir después del tiempo de labores, pues cárguense otra playera y quitársela de la institución con la finalidad que no se preste de que esa institución está apoyando a ese partido político. Así es. Muchas gracias por la aportación. Dígame. Un regidor, un diputado, ¿a qué hora no es servidor? Miren, hay muchos debates en eso y desde mi punto de vista es inconstitucional que haya servidores públicos de 24 horas, desde mi punto de vista. Pero bueno, ahí sí ya depende de cada uno de nosotros. Me refiero de cada una de nuestras instituciones, nuestro horario, porque incluso en la misma institución, cada quien tiene horarios diferentes. Según su punto de vista como fiscalía, si yo le digo, el regidor a las 12 horas, X regidor acompañó al candidato, ¿cuál sería su punto de vista? En este caso, como bien decíamos antes de ser servidores públicos, somos ciudadanos y por tanto podemos acudir a actos de campaña, pero sí tomando en cuenta que no sea en funciones, en horarios de trabajo, de labores, exacto. Ya hay nuevos criterios, tiene que ser en días y horas inhábiles y después del ser elaborado pueden hacerlo, o sea, ya no es después de las 3:30. Porque nuestros servidores no tienen un horario de las 8 a las 3. Porque funcionan a las 6 de la tarde. El diputado es diputado, las 24 horas. Ya no fueron diputados. Y el ser diputado es servidor público. O el gobernador del estado. No sesiona las 24 horas. No sesiona, pero no deja de ser diputado. Miren,
era un evento de campaña. Yo como diputado. Claro, mira, entiendo su postura y créame, se han dado diversos debates, porque, como usted dice, hay algunas personas que comentan que no, que ellos son servidores públicos de 24 horas. Hay otros que comentan que no. Entonces, pues bueno. Por eso le pregunto, por el criterio de la Fiscalía, ¿cuál es el criterio de la Fiscalía? ¿Es delito o no es delito? Es que bien, es muy, ¿cómo decirlo? Muy no se puede especificar si hay o no hay delito. Exacto. Sino la defensa misma que se vaya a poner. Es decir, si yo soy servidor público, estoy en una plática, por favor. no se puede, ahí el de la voz, decir si la autoridad ahorita sea licenciada, si puede tipificar o no tipificar el delito. Es conforme al que se siente agraviado, es decir, la defensa que va a llevar uno. El que esté de abogado aquí va a entenderle un poquito lo que estoy hablando. Es decir, no podemos decir ahorita y poner para la palabra licenciada, decir eso no es delito, ¿qué criterio tiene la autoridad? No se puede mediante las aportaciones de prueba. Tan cierto es que tenemos los servidores públicos, los goces y las prerrogativas como ciudadano, pero también es cierto que no tenemos nada más obligación por ser servidores públicos. Yo puedo acompañar en un acto de campaña a cualquier candidato fuera de mi horario laboral, y como todo ciudadano tenemos 8 horas para cumplir nuestro horario laboral. Dentro de las 8 horas yo puedo ir a las 3 a 6 de la tarde a un acto político o fuera de las 8 de la noche. Y ya si algún partido político metiera algún acto administrativo en contra de la FEPADE o cualquier organismo administrativo, tendré yo la defensa ante la autoridad también para defender mis propios derechos y decir que obviamente en ese horario no estaba yo en mis labores. Nada más, o sea, es cuestión de defensa, no es cuestión de criterio. Nada más es la defensa que va a meter el abogado o la persona que se sienta agraviada. Yo creo que más aún no es la fiscalía la que determina los delitos, la que los determina es el juez. Así es, efectivamente, la FEPADE investiga y persigue los delitos electorales. Ya quien sanciona, por así decirlo, sería el juez. Ajá. Y en este sentido, muchas gracias. Efectivamente, miren, yo no pudiera decirles si es delito o no es delito, porque para que, como bien les venía diciendo, para que sea delito tiene que encuadrar la conducta al tipo penal. Eso ya le corresponde al Ministerio Público, ver si efectivamente... Investigar. Exacto, investigar los hechos y ver si efectivamente se está encuadrando un delito electoral. Dígame, ¿tenía alguna pregunta? Sí, no pregunta, sino que me parece que la respuesta para quien hace la pregunta de cuál es el horario que se considera como una conducta no penal en relación a los regidores y diputados es una pregunta muy interesante. Y muy interesante porque por una parte diputados y regidores conforme a la Constitución tienen una libertad de expresión. Por otra parte, cuando sesionan en los ayuntamientos o en los congresos, sean locales o en el Congreso Federal, de igual forma, siempre están en defensa, además de los intereses de los ciudadanos en algunas ocasiones, de los intereses de sus partidos políticos, y ahí no hay delito que perseguir porque la propia Constitución les exige. Sí hay una situación que conforme a la nueva normatividad y al nuevo marco jurídico electoral, cuando se trate de ofensas entre candidatos o entre partidos políticos, entonces hay sanciones administrativas. Pero sí es una cuestión que me parece que es muy importante.